El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrella, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrella. Hoy vamos a traer un estudio maravilloso acerca del Armagedón. Muchas personas están hablando de la Tercera Guerra Mundial. Hay personas que me llaman diciendo que no pueden dormir. Me dice, apóstol, ya estamos entrando en la Tercera Guerra Mundial, Cristo viene. Sobre todo eso vamos a hablar, vamos a esclarecer para que usted pueda dormir tranquilo, pueda estar con paz en su corazón, saber los tiempos de Cristo, ¿no? ¿Y qué es el Armagedón? Entonces, para esto voy a invitar al doctor Oscar desde México. Sea bienvenido, ¿cómo está usted? Amén, amado siervo, muchas bendiciones, muchas gracias, buenos días aquí en la Ciudad de México. Gracias a todos los hermanos y hermanas que se conectan a este precioso ministerio, ¿verdad? De la Escuela de Unicristo, que sean bendecidos todos hoy con esta palabra. Amén. Nosotros hemos creado la Escuela de Ministerio Unicristo para que las personas que no tienen dinero para estudiar, puedan estudiar y puedan tener un evangelio puro, un evangelio completo. Amén. Entonces, desde ya quiero agradecerle a usted, que es un maestro maravilloso, un hombre de Dios íntegro. Y bueno, vamos a orar, amén. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, junto a tus hijos que se están agregando, Señor, para este live, Señor, y para aquellos que vengan después, Señor, en otro momento, en otro día, en otra semana, en otro mes, Padre, que sean edificados, que sean transformados por el poder de tu palabra que no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, unge con poder, con gracia, con autoridad, Señor, al doctor Oscar Hernández, Dios, desde México, Padre, que nos trae la palabra. En el nombre de Jesús, te agradezco, Dios, por este hombre que ha dado su tiempo, Señor, para poder entrenar a los estudiantes. En nombre de Jesús, amén. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Lo dejo con los alumnos. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Sean bendecidos todos en el nombre del Señor. Y como siempre, ¿verdad? Nuestro deseo, nuestro anhelo es que podamos entender, comprender un poquito mejor las Escrituras, ¿verdad? Una palabra que sea revelada, un rema que sea de Dios. Cada que se les comparte, hermanos, ese rema precioso que va más allá de la letra, más allá del escrito está. Y agradezco a mi amado siervo precioso, su esposita, mi hermana Luciana, gracias por esta oportunidad. Y espero que sean todos bendecidos a través de este estudio. Nuestro deseo, como dice el apóstol Marcelo, ¿verdad?, es que la gente pueda entender, comprender las Escrituras, ¿verdad?, a través de la palabra revelada que Dios nos da, que Dios nos comparte también por parte de maestros que yo tengo, ¿verdad? Y pastores, apóstoles. Y hoy queremos tratar este tema muy delicado. ¿Por qué muy delicado? Porque a veces la gente no entiende la escatología y desvirtúa, ¿verdad? O varía o confunde, pero esperamos con la ayuda de Dios, con la revelación de Dios, que podamos compartirles hoy a ciencia cierta que es, porque decía el apóstol Marcelo, hoy la gente está preocupada si ya estalló la Tercera Guerra Mundial, si el Señor viene, si Armagedón, si nada. Hoy va a quedar claro, ¿verdad? Es un resumen nada más, hermanos. Les aclaro, es un resumen. Va a haber cosas que no voy a poder explicar por el tiempo, ¿verdad? Porque se necesitarían 3 estudios más o menos para entender solo este tema de Armagedón. Pero vamos a hacer un resumen y usted analice en su casa, en su hogar, con los textos que le vamos a dar. Algunos los vamos no los vamos a leer, pero se los vamos a dar para que usted los analice ahí en su casa. Y antes de empezar, quiero agradecer mucho, especialmente a los que se van a conectar.
Saludos a todos los hermanos de todos los países que nos están viendo y que nos verán. Un abrazo de todo corazón de parte de su amado pastor Oscar Hernández. Quiero agradecer rápidamente, principalmente a mi amada pastora Madaí Manzano Luna, la directora de La Hermosa Sierva. Gracias por estar conectándote con nosotros. Te amo con todo mi corazón. Bendiciones, un fuerte abrazo. Al pastor Ismael Castro Cedillo de la Iglesia Jersiva, también aquí en México. Al hermano, al ingeniero Diego Daniel Olvera, muchas bendiciones también a él, a su familia. A la iglesia preciosa que estamos pastoreando acá en Tepeji del Río Hidalgo, de Llamada Final, bendiciones. Bueno, a todos sería imposible nombrarlos, ¿verdad? Pero gracias por todos, a la familia Hernández, mi familia, mi madre, mis hermanos, todos, y toda la gente que se conecte, un abrazo. No los puedo enumerar porque son muchos, muchos. Entonces vamos a entrar de lleno, hermano. Prepare su libreta, prepare su diccionario, prepare lo que tenga que hacer usted para tener paz, como decía el apóstol Marcelo, que él pueda entender que todavía no es el fin. Ya viene el fin ya está próximo, ya no estamos viviendo los últimos tiempos, aclaro, no estamos viviendo solo los últimos tiempos, ya estamos viviendo los últimos días y las últimas horas, demuestra la palabra de Dios, son los últimos días y las últimas horas. Pero ¿qué hay? Empezando con esto, venga conmigo a Zacarías 14, verso del 1 al 3, usted analice todos estos capítulos que le doy en su casa. Zacarías 14, verso del 1 al 3, Reina Valera dice así: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Oiga esto. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Dios añada bendición a su preciosa palabra, mis amados hermanos. Entonces ya oramos, ya vimos esto. Algo bien importante que quiero dejar claro, dejar analizado, hermanos. ¿Por qué le pusimos el verdadero Armagedón? Porque la gente dice, es que ya está el Armagedón, ¿y cómo será el Armagedón? No, ¿cómo es el Armagedón que dice la Biblia? No que dice el hombre. Entonces quiero hacer una pequeña previa introducción porque el tema es corto el énfasis. Pero mire, hay una serie de acontecimientos que van a formar el Armagedón para que usted vaya entendiendo. Yo veo 4 cosas en lo que acabamos de leer y lo que vemos que va a suceder. Primero, dice que va a haber una reunión de naciones, hermanos, es algo militar. Aclaro sin ofender. Lo que está pasando en la franja de Gaza ahorita, lo que está pasando con Israel, es un juego de niños. Oiga, esto es un juego de niños comparado al Armagedón, comparado a lo que viene. Con eso le aclaro todo rápidamente. ¿Por qué? Porque va a ser la reunión, dice, de todas las naciones. Ahorita solo están unas 2 o 3 naciones peleando con Israel ahí, ¿verdad? Irán, Hezbollah, pero dice que aquí va a ser algo tremendo, tremendo. Segundo, la liberación que Dios va a hacer sobre Jerusalén cuando esté sitiada Jerusalén nuevamente. Y número 3, el regreso de Cristo. Va a venir Cristo en su segunda venida, no en el rapto, en su segunda venida. Pero dice la palabra de Dios ahí mismo, hermanos, en el verso 4, mire, adelante un verso 4. ¿Cómo es lo que dice ahí de Zacarías 14, verdad? En este tercer punto, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día, en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Qué importante eso de oriente. Hoy vamos a platicar sobre qué hay eso del oriente. Amén. Dice, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad, mira dónde se va a partir, hermano. Eso es lo tercero. El regreso de Cristo, ¿dónde? Sobre el monte de los olivos, su segunda venida, no el arrebatamiento, no el rapto. Número 4, dice que el establecimiento definitivo del reino que va a instalar aquí, acuérdense que es el reino terrenal. Usted y yo vamos a venir con Cristo, hermanos, cuando Él viene a instalar aquí el reino terrenal, pero solo 1000 años. Pero a nosotros no nos prometieron un reino de 1000 años, vamos a reinar eternamente con el Señor. Pero este reino terrenal es aquí en la tierra, allá en Jerusalén, pero es solo por 1000 años. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Son las 4 cosas que yo veo y que quedo, hermano, con usted aclaradas.
Hoy es la reunión, hoy en estos días 2023, es la reunión de todas las naciones, pero políticamente hablando sobre Israel. Esto es decir, un antisemitismo, hermanos, que hay hoy en la actualidad. Hoy es políticamente, en aquel día va a ser militarmente, mis amados hermanos. Hoy en día, aunque usted no lo crea, quedan pocos amigos con Israel, hermano, pocos amigos con Israel. Yo me recuerdo, nada más para hacer un pequeño resumen anterior, yo me recuerdo que hace años atrás había una amenaza árabe con el petróleo, ¿cuántos se acuerdan? Querían hacer chantaje allá en Europa para que todos los países que se alinearan con Israel no les venderían petróleo a los árabes. ¿Usted se acuerda de eso que sucedió años allá atrás en Europa? Pero gracias a Dios que, hermanos, se les revirtió a los árabes todo eso y no pudieron hacerlo, gracias a Dios. Eso es lo que estaban haciendo con ese chantaje. Pero, amados hermanos, ¿qué será cuando haya un jefe absoluto que no los va a chantajear, hermano? No va a chantajear a Europa, a nada de ellos. Les va a obligar a que no hagan alianza con Israel, hablando de ese ser que sabe que es el anticristo, hermano. El Señor lo reprenda. Amén. Ahora, hoy en día, ¿cómo va a ser la guerra, hermanos? Hoy en estos días, ¿cómo va a ser la guerra? Puedo opinar, ¿verdad? Que ya no va a ser como antiguamente, bombas atómicas, con bombas, todo eso, no. Hoy en su mayoría creo y pienso que la guerra va a ser, hermanos, biológicas, con armas biológicas, usted lo sabe. Ya no con bombas atómicas, ya no, con armas biológicas. Es lo que va a ser y lo que están haciendo varios países que se están levantando contra Israel. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia, nada más un poquito de historia para entrar a lo espiritual, que es breve. Pero quiero que entendamos esto con la ayuda del Señor. Armagedón. Dice que en Armagedón las naciones van a estar presionando a Israel, lo van a asfixiar económicamente, hermanos, políticamente, lo van a presionar en el sentido también racial, que es lo que siempre han querido destruir a Israel, pero que Dios no lo ha permitido. Entonces, ¿a qué voy a esto, mis amados hermanos? Mire, venga conmigo rápidamente. Apocalipsis 16, verso 12 y verso 14. Apocalipsis 16, verso 12 y 14, dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos, ¿qué dice? A la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿A qué estoy refiriéndome hoy? Dice que habla de los reyes del oriente. Se van a juntar todos los reyes del oriente, hermanos. Se va a secar ese río para que por ahí va a ser el paso de los reyes del oriente que vienen contra Israel. Verso 16 de Apocalipsis 16, mire lo que dice: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, le aclaro, no aparece en el Antiguo Testamento el valle de Armagedón como tal. No aparece como tal el valle de Armagedón en el Antiguo Testamento. Aparece como el valle del Megido, hermanos, o también se le conoce como el valle de Jezreel. Jueces 6:33, y hoy voy despacio, hermano, para que me entiendan. Me decía mi amado apóstol Marcelo, ¿verdad? Es que usted habla muy rápido, hombre, como chilango que somos mexicanos, pero vamos a hacer más despacios, más breves para que quede entendido todo esto. Jueces 6:33. Pero todos los medianitas y amalecitas, oiga, los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, no aparece Armagedón como tal en el Antiguo Testamento, pero aquí aparece, hermanos, como el valle del Megido se le conoce, o el valle de Jezreel, que lo acabamos de leer. Pero también se le conoce, hermanos, por eso mucha gente se confunde. Joel 3, verso 14, se le conoce como el valle de la decisión. Muchos, dice así, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Entonces, queda claro, hermanos, Armagedón no aparece en el Antiguo Testamento como tal,
pero es el valle del Megido o el valle de Jezreel o el valle de la decisión según Joel. Perdón. Ahora, aclaremos, el valle de Armagedón o el valle de Megido, hermanos, ¿verdad? Ha sido el escenario de batallas grandes, de batallas tremendas anteriormente. Solo es un resumen de esta historia. En Jueces, capítulo 4 y 5, usted ve ahí la batalla tremenda de Débora y Barak contra Sísara. Y usted ve todo lo que sucedió. También en Jueces, capítulo 7, usted ve la batalla de Gedeón contra los madianitas, hermano, y toda la historia que usted conoce. También otra batalla, en primer libro de Samuel, capítulo 31, ahí ve la batalla de Saúl contra los filisteos. Entonces, este valle de Megido ha sido históricamente un valle donde ha habido batallas tremendas, hermanos, las guerras que ha tenido el pueblo de Israel. Y hablando de esto un poquito, para hacer historia, Jueces 7, verso 22, ¿por qué me interesa mucho esto? Por lo que le voy a platicar ahorita. Jueces 7, verso 12, dice la Biblia de las Américas, versión de las Américas, y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente. Otra vez, ¿qué hay con el oriente? En otro estudio vamos a hablar sobre qué es el oriente, por qué habla tanto del oriente, porque en el principio fue el oriente y al final en Apocalipsis es el oriente. ¿Sí lo ha visto? Dice en el principio, y Dios plantó un huerto, ¿dónde? Al oriente. Y al final dice que la guerra y las batallas finales van a ser contra Israel del oriente. Un día vamos a hablar de ese otro tema, primero Dios. Pero dice, hermanos, y los medianitas y los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Estamos hablando de los hijos de Oriente en los tiempos de Gedeón, pero vea cómo se asemeja esto a lo que va a pasar al final. En Jueces capítulo 8, verso 21, Biblia de las Américas, Jueces 8, verso 21, entonces Seba y Salmuna dijeron, levántate tú, estaban hablando cuando la guerra con Gedeón, y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna. Oiga esto. Y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. ¿Qué es esto, hermanos? Dice que eran camellos innumerables, pero tenían adornos de media luna. Y eran los reyes, todos los reyes del oriente, lo mismo que va a pasar en Armagedón contra Israel. ¿Quiénes son los reyes del oriente, amados hermanos? Usted sabe, las banderas, hermanos, de Arabia, las banderas en sí del Medio Oriente, usted sabe que se identifican por una media luna y estrella o estrellas. Ese es el símbolo de las banderas de Arabia, hermanos, o de los países árabes, para que usted me entienda. Es la mayoría, esto es media luna con su estrella. Entonces, hermano, todas las líneas árabes ahí se juntaron contra Israel en ese tiempo. En este otro tiempo también final se van a juntar todas las líneas árabes, todos los estados árabes y más contra Israel. Por eso, Apocalipsis 16, 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, ponga atención, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino otra vez a los reyes del oriente, hermanos. Oiga esto. Como dato, búsquelo en internet. Hay una presa, la presa de Atator en Turquía. Usted lo puede checar en internet. Esta presa de Atator en Turquía es donde pueden hacer secar el río Éufrates. Desde ahí ellos pueden hacer secar el río Éufrates, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué se va a secar el Éufrates? Para que los ejércitos del oriente, hermanos, todos pasen por ahí para ir a pelear contra Israel en el Armagedón. Ahora, la pregunta surge con todo el amor para los israelitas y los judíos que amamos con todo el corazón, hermanos. Oiga esto, ¿por qué pasa tanta cosa en Israel? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué siendo una nación de Dios sucede todo esto, mis amados hermanos? La respuesta es así.
Venga conmigo, hermanos, si no me equivoco, hermanos, creo que es el Salmo 22, usted me corrige, cuando David habla y dice, ¿verdad? Dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados sus caminos. Amén. Esto estaba en ese tiempo ahí. Eso estaba con David, hermano, y oramos por Israel. Claro que Dios tenga misericordia. Pero va a ser una oración. Al pedir paz, escuche esto con todo respeto, va a ser una oración infructuosa. ¿Por qué, pastor? Si David en aquel entonces, cuando no había pasado esta situación que le voy a compartir, decía pedir por la paz de Jerusalén. Amén, y pedimos que sea así, pero no va a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo esto y por qué tantas guerras y tanto problema? ¿Por qué no hay paz en Israel? Mateo 27, 25, perdón, Mateo 27, 25 dice, y respondiendo todo el pueblo, porque los judíos dicen que no fueron ellos, que fueron sus líderes, pero estaban sus líderes, y aquí dice, todo el pueblo dijo, cuando estaban o querían crucificar a Jesús, su sangre sea sobre nosotros y sobre, oiga, su descendencia. Dice, sobre nuestros hijos, hermano. Pero ya se les olvidó eso que dijeron, ya se les olvidó eso que hicieron. Y esto va a suceder, hermanos, hasta que lo reconozcan como el Mesías. Esto va a terminar, estas guerras, estas situaciones tan adversas contra Israel van a terminar cuando ellos reconozcan a Jesús, al Yeshua Hamasías. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Como el Mesías. Pero entonces, y sigamos con el tema. Armagedón. Usted lo puede checar, lo que leímos en Apocalipsis 16, 14. Pero aquí en capítulo 19 de Apocalipsis, verso 11 y 14, mire lo que digo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, hablando de Cristo, y sus ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, diga usted y yo, hijo de Dios, cristiano, cristiana fiel, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Le hago una aclaración, si usted no sabe montar, prepárese porque vamos a venir en caballos blancos. No sé cómo le vamos a hacer, pero vayamos practicando cómo montar el caballo. ¿Cuántos dicen nada? No, es una broma, hermanos, pero sana. Hermanos, y esto que acabamos de leer de Apocalipsis 19, versos 11 y 14, no es más que la definición del día de Jehová militarmente. Está el día de Jehová, pero este día de Jehová es militarmente, es la definición que acabamos de leer del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a seguir con lo mismo. Va a estar en ese tiempo de Armagedón, va a estar tomada Jerusalén militarmente por todas las naciones. Por eso no se asuste, hoy no es la tercera guerra mundial. Esto va a pasar, hermano. Vuelvo a decir, es un juego de niños esta guerra del Hezbollah y de la Franja de Gaza con lo que viene de Armagedón. Con lo que viene de Armagedón. Porque solamente son 2, 3 naciones. Pero aquí, hermanos, en aquel día, y que la iglesia de Cristo no va a estar presente aquí abajo en la tierra, gracias a Dios, ya va a venir el arrebatamiento antes de que suceda esta guerra. Iglesia, no se asuste, no se preocupe, viene antes el arrebatamiento. Pero, hermanos, aquí va a estar tomada militarmente Jerusalén por todas las naciones. Ahorita no están todas las naciones contra Israel. Estados Unidos lo apoya, otros países lo apoyamos, México, todo. Pero en aquel tiempo no va a haber nadie que apoye a Israel. Todas las naciones contra Israel. Oiga, qué tremendo esto. Bueno, y va a ser esto al final de la gran tribulación. Esta guerra de Armagedón es al final de la gran tribulación. Es decir, al final de las 70 semanas de Daniel. Al final de las 70 semanas de Daniel. Ahora, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué es lo que va a pasar? En resumen, que todos los ejércitos del mundo en el Valle de Megido se juntan para tomar Jerusalén. El problema siempre ha sido Jerusalén, hermanos, que gracias a Dios es la ciudad, el punto cardinal del mundo, hermanos. Jerusalén, usted lo puede checar. Pero va a llegar el anticristo con todos sus poderes, con todos sus ejércitos, con todas las cosas. ¿Y qué sucede? Los judíos creen
que de esa batalla sí los va a librar el Señor, hermanos, como los libró en algunas anteriores, que sí los va a librar. Pero no va a ser así. No va a ser así. ¿Por qué? Le voy a poner ejemplos. Recuerda que en el año 70 después de Cristo no los libró el Señor y cayó el segundo templo. Ahorita vamos a ver un poquito eso. No los libró el Señor. Ellos pensaban cuando llegó al Imperio Romano y todo que los iba a librar el Señor y iban a salir. No los libró el Señor y dice, hermanos, que cayó el segundo templo. Y de ahí empezó una de las diásporas. Una de las diásporas, hermano. De ahí los expulsaron por todo el mundo. Es decir, la diáspora. Empieza ahí esa diáspora, esa otra diáspora. Ahora, aclaramos, haciendo un poquito de historia, para que entiendan los que me ven y que quizás no tienen estas palabras teológicas. ¿Qué es la diáspora? Desde el año 587 antes de Cristo al 1947 de nuestra era, amados hermanos, oiga, hay diásporas de Israel. Y esas diásporas han sido del año 587 antes de Cristo al 1947. He visto yo 10 diásporas. 10 diásporas. Pastor, ¿qué es la diáspora? ¿O qué es hablar de la diáspora? Bueno, la diáspora, en resumen espiritual, es el castigo que Dios le había advertido a Israel, hermano. Es el castigo que Dios le había advertido a Israel. Oiga esto. En Deuteronomio capítulo 28, verso 25. Usted lo puede leer, mis amados hermanos. Deuteronomio 28, 25. Ahí habla de la dispersión, de la dispersión. A eso le llamamos diáspora, al castigo que Dios le había advertido a Israel de, hermanos, hacer la dispersión. Venga conmigo rápidamente. Vamos a leer ese texto, hermanos, que aquí lo tenemos. Deuteronomio 28, 25, para que usted entienda eso, hermanos. Deuteronomio capítulo 28, como Dios le hace la advertencia. Verso 25. Oiga lo que dice, por favor. Dice así, verso 25. Jehová te entregará derrotado. Hablando de Israel, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás. Huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Apunte esa cita, todos los reinos de la tierra. Oiga, oiga, oiga esto. Hermanos, entonces la gente dice, ¿verdad? Es que desde el 587 empezó la diáspora y todo eso. Hermano, no. Yo veo conforme a la Biblia cuándo realmente empezó la diáspora, la primera diáspora, o cuándo se inició la diáspora del pueblo judío. ¿Cuándo empezó? Usted lo ve en primer libro de Reyes 12:28. Primer libro de Reyes 12:28. Hermano, ahí estaba, cuando Salomón muere, había 2 personajes que aparecen, su hijo Roboán, pero había un secretario de él, había un jefe de él que se llamaba Jeroboam. Cuando él, hermano, Salomón dice era un hombre sabio, no era un hombre esto, entonces empieza a quererse quedar con el reino de Salomón. Salomón en vida lo expulsa, lo echa fuera y lo manda a Egipto. Entonces él pone a su hijo Roboam, mis amados hermanos, como sucesor de él. Y ahí viene un problema que luego vamos a hablar. Ahí viene la primera y el origen de la diáspora del pueblo. Porque cuando muere Salomón, se queda Roboam, regresa Jeroboam, hermanos, ahí a pelear. Ahí surge la diáspora de la división del reino del norte y del reino del sur. Dice que los que se quedaron con Roboam, hermanos, para ser el reino del sur, que es Judá, que son los judíos ahí, son 2 tribus, hermanos, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y ahí surge el reino del sur de Judá. Pero las otras 10 tribus siguieron a Jeroboam, hermanos. Y ahí empieza el reino del norte, que es Israel. Ahí es la diáspora realmente, los del norte Israel, los del sur Judá, y empieza el problema que usted y yo ya conocemos. Pero hermanos, la primera diáspora que se analiza ahí en la historia, es en el año 587 antes de Cristo. Es cuando, hermanos, les cae ahí el imperio babilónico. Y el primer templo
fue destruido por los babilonios, por el rey Nabucodonosor. Y ahí empieza la diáspora, hermanos, exiliados en Babilonia por 70 años, por 70 años. Oiga esto. Y la última diáspora, hermanos, que yo le digo, veo 10, la décima, la diáspora, usted lo puede saber en la historia, es en el año 1939 a 1945. ¿Qué pasó, pastor? Millones de judíos fueron esparcidos, sacrificados en el holocausto nazi. Esa es la última diáspora, hermanos. Amén. En 1947, la ONU aprueba el plan de partición de Palestina para un estado judío y un estado árabe. Ahí en el 47 la ONU que declara, va a haber partición, aquí el estado árabe y aquí el estado judío o Israel. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y al siguiente año, el 14 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia y se instituyó como estado. Hoy, 14 de mayo de 1948, de este año, este mayo que pasó, pero hoy de este año, Israel está cumpliendo 75 años. 75 años, amados hermanos, oiga, que se instituyó, que declaró su independencia y que se instituyó como estado. Tiene 75 años en este año 23 cumpliendo Israel. Los felicitamos, los amamos, les bendecimos a Israel. Ahora, ¿qué pasa entonces, amados hermanos? A ellos ahora, ¿verdad? Para ir terminando, a ellos ahora les va a pasar lo mismo que les pasó en el año 70, pero al remanente, en eso de Armagedón, les va a pasar lo mismo que el año 70. Ahora, amados hermanos, van a ser liquidados ellos, esperando al Mesías, que no saben quién es. Israel sigue esperando a su Mesías sin saber que el Mesías, Cristo, ya vino. Dice a los suyos San Juan 1, verso 12 al 14, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron, los suyos no lo aceptaron, los suyos no lo reconocieron, pero a los que lo reconocimos como nuestro Cristo, nuestro Yeshua HaMasías, a nosotros nos hizo hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos lo siguen esperando, amados hermanos, y va a venir, sí, pero en ese tiempo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, los que van a ser salvados, los que en medio de ellos van a estar esperando al Mesías Jesús, hermanos, y muchos de ellos aún así van a escapar de la muerte segunda, hermano. Pero escuche esto, usted apunte esta cita en Romanos 11:26. Romanos 11:26, usted lo ha leído, dice, ¿verdad? Hablando, dice, todo Israel será salvo. Entonces, ¿qué pasó, pastor? Ahí Romanos 11:26, si gusta, venga conmigo para tener esa cita. Romanos 11:26. Por favor, no la tenía aquí, pero aquí estamos. Para que entendamos esto. Romanos 11:26. Porque yo tenía la idea, hermano, y decía, no, todos los israelitas, todos los judíos van a ser salvos. Pequen, maten, roben, hagan. Tenía esa idea yo, erróneamente, pero no es así, no es así. Dice 11:26 de Romanos. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que es Cristo, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, pastor, bueno, cuando dice todo Israel será salvo, dice sí, pero todo Israel todo Israel de la vid, no toda la higuera de Israel. Pablo mismo dice, ¿verdad? En otra escritura dice, no todos los israelitas son judíos, ni todos los judíos son israelitas. Un día vamos a hablar de ese tema también, mis amados hermanos, les digo. Entonces, ¿qué pasa? Todo Israel sí, pero la vid, el remanente, no toda la higuera, hermano. Entonces, no todos los judíos que yo pensaba que aunque mataran, que aunque maldijeran a Cristo, que aunque no lo aceptaran, iban a ser salvos, no. Solo Israel, todo Israel, la vid, no la higuera, que usted sabe a qué me refiero. Pero entonces, la batalla. Vengamos a la batalla, hermano, tremenda de Armagedón. Van a entrar los ejércitos de las naciones y de las naciones árabes y del mundo matando gente. Ya lo vimos en la lectura anterior ahí en Zacarías. Van a entrar matando gente, van a entrar matando y asaltando casa por casa. Y lo curioso es, hermano, oiga esto, el Monte de los Olivos está afuera de Jerusalén.
mientras la ciudad es tomada por los ejércitos en Jerusalén. Pero el Monte de los Olivos está a las afueras de Jerusalén. Por eso en el verso 4 que leímos, hermano, de Zacarías 14, dice que el Señor desciende y literalmente Jesús desciende, pone sus pies en el Monte de los Olivos. Ahí va a estar el Señor afuera de Jerusalén, ahí en el Monte de los Olivos. Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Oiga, y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:13. ¿Quién es este vestido con una ropa teñida en sangre? Y dice que su nombre es el Verbo de Dios. Es Cristo, hermano. Viene con sus ropas ensangrentadas como quien pisa el lagar. Dice que él, lea usted esas escrituras en su casa, por favor, para que entienda esto, porque no puedo leerlas por el tiempo. Dice que es como quien pisa el lagar. Él va a venir a pisar el lagar. ¿Quién es el lagar? ¿O qué es el lagar, hermanos? El lagar es Israel. Es Israel. Pastor, sí, viene a pisar a su pueblo, viene a machacarlo para que reaccionen y después destruye a las naciones que se levantaron contra Jerusalén. Ahora sí, pero primero va a pisar el lagar, Israel. Y después viene así destruyendo a las naciones que se levantaron contra Jerusalén. Hermano, viene a destruir a todos esos gentiles de las naciones militares y de los árabes que, hermanos, que quisieron venir a destruir Jerusalén, y va a destruir también de Israel a los que no son remanentes. Oiga esto, tremendo. Perdóneme, estoy hablando quizás con judíos que nos están viendo, pero analícelo bien conforme a la palabra de Dios. Ahora, es lagar de su ira. Este lagar que viene, Señor, es el lagar de su ira. ¿Por qué? Porque va a machacar las uvas, Y dice, hermanos, oiga, otra escritura ahí usted puede ver, ¿verdad? Que analicemos bien ese texto, bien leído. Dice que la sangre va a ser tal que dice, ¿verdad? Unos dicen que va a ser tanto que va a subir hasta a donde están los caballos y que va a ser un... No. Leamos bien. Dice que la sangre salpicará hasta los frenos de los caballos. No es como dicen algunos hermanos que la sangre subirá hasta los frenos de los caballos. No, dice, leamos bien las versiones que son. Salpicará, va a ser de tal grado, de tal magnitud, que salpicará los frenos de los caballos. Hace años, hermanos, a mí me comentó una persona que fue allá a aquellos lados, hace muchos años, yo no lo sé, solo le comparto. Él decía, hermano, que desde hace unos años atrás, ahí en el Valle del Megido, literalmente allá en Israel, a él le extrañaba que había buitres, que había zopilotes, que había aves de rapiña, y que él decía, qué raro que aquí en este valle, en este lugar, haya esos animales, zopilotes, aves de rapiña, buitres, todo eso. Decía, ¿qué no será, pastor? ¿Qué no será? Que ellos están preparados, todos esos animales, para cuando venga ese gran día, se van a devorar, se van a llenar de las carnes, ¿verdad? Y de la sangre de todos esos muertos. No lo sé. Puede ser, amados hermanos, no lo sabemos, ¿verdad? Otra cosa, mis amados hermanos, mire esto. Sonría que Cristo le ama, diga gracias, porque esto lo entendemos quizás no muy bien, pero es palabra de Dios, Hermanos, otra cosa, cuando esté la batalla, estamos hablando de Armagedón, cuando esté la batalla ya en su apogeo, va a ser tan terrible esta batalla, tan terrible, que 2/3 partes de los de Jerusalén van a ser eliminados. Van a ser eliminados, mis amados hermanos. Oiga, y lo más tremendo, y no se dieron cuenta del momento que bajó el Señor sobre el Monte de los Olivos. Ellos van a estar en la batalla, pero mi Señor viene allá, baja al Monte de los Olivos, y muchos de ellos, hermanos, no se van a dar cuenta. Entonces, la ruta que va a hacer el Señor de Armagedón, oiga esto, la ruta, para que quede claro, no entra a Jerusalén. No va a entrar el Señor, el Mesías, Jamasías, no va a entrar a Jerusalén. Baja al Monte de los Olivos. Oiga esto, se lo voy a aclarar. Vea qué bonito. Analice esto con bolitas y palitos. No entra a Jerusalén, baja al Monte de los Olivos y de alguna manera se va a Edom. ¿Qué es Edom? Hermanos, Edom es la tierra de Esaú, ¿se recuerda? Edom, los judíos lo saben. Nunca le entregó Dios Edom a Israel. Nunca Dios le entregó Edom a Israel. Pero ahora, en ese tiempo que va a suceder,
el Señor lo va a recuperar Edom, hermanos. ¿Qué es Edom? Actualmente, ¿qué es Edom? Que va a recuperar el Señor. Oiga esto, apúntelo. La gentilidad, los gentiles, la gentilidad o los gentiles salvables. Dentro del final de la gran tribulación, ¿va a haber salvos? Sí, salvables que se va a recuperar. ¿Cómo dice esto? Apocalipsis 21:24, escúchelo, analícelo. Apocalipsis 21:24. Y las naciones que hubieran sido, ¿qué dice? Salvas, andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Apocalipsis 21:24. ¿Va a haber naciones salvas? Sí, hermanos, sí. Ahí le va esto, analícelo. Yo me emociono con lo que Dios nos da. ¿Quién la va a recuperar? ¿Quién va a recuperar Edom entonces? ¿Quién va a anunciar para que las naciones, la gentilidad, Edom sea salva? El cuerpo de Cristo, los que venimos con el Señor y que vamos a estar anunciando el evangelio aquí en el reino milenial de una manera sobrenatural. Vamos a venir a hacerlo con el Señor. Antecedente de esto que le estoy diciendo, hermano, y no es herejía, por favor, analícelo. En el capítulo 27 de Mateo, dice que cuando Jesús, ¿verdad?, murió y resucitó, dice que las tumbas se abrieron y muchos santos que habían dormido, no muerto, es sinónimo de morir, que habían dormido, se levantaron y fueron a anunciar, hermano. Oiga, a los de Jerusalén, a los de adentro, a sus familiares. Y hoy en internet, en YouTube, había una polémica. ¿Quiénes son esos que resucitaron? Abraham, Jacob, Isaac. No. Hermanos, tan sencillo. ¿Quiénes son esos que se resucitaron cuando Jesús era? ¿Quiénes son? Si a usted, ahorita, se le aparece en su casa Abraham resucitado, se le aparece Jacob, se le aparece, amados hermanos, Moisés, usted no lo va a reconocer porque no lo conoció. Entonces, ¿quiénes se levantaron en esas tumbas? Fueron hermanos santos, conocidos, le puedo decir quizás de 100 años, de 80 años, de 50 años, de 20 años, de 10 años, para acá, para que la gente lo reconozca y diga, pero este es mi familiar que murió hace 80 años, o este es el amigo, el vecino que murió 100 años, qué sé yo, los van a reconocer, porque si se le aparece a Abraham o Isaac o Jacob, no lo van a reconocer, hermano. Pero esos muertos que se levantaron, para que no haya polémica, son santos de esa época, de ese periodo, que descansaron, que durmieron y que Dios los levantó para ir a testificar a sus familiares. ¿Y de qué testificaron? ¿Qué predicaron? De la resurrección de Cristo, hermanos, que vieran ellos que Cristo, hermanos, el que crea en él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está, hermano, para que no haya problema. Ahora, le aclaro algo que después se lo voy a compartir en otro tema que ya lo hemos compartido con el apóstol Marcelo, que a veces la gente no cree. Dice que viene el Señor, venimos con el Señor, hermanos, el cuerpo de Cristo, y vamos a estar anunciando el evangelio de una manera sobrenatural. Ya no va a venir Oscar, no va a venir Marcelo, no va a venir Diego, no va a venir nadie en este cuerpo. Ya va a ser un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús, que atravesaba las paredes, que aparecía, que hacía esto, que nos vamos a transportar quizás con el pensamiento, estoy aquí, y con el pensamiento en Rusia, y ahí estoy en Rusia, con el pensamiento en Israel, y ahí estoy en Israel. ¿Sí me entiende? Es un cuerpo glorificado que no va a tener limitaciones. Pero, hermanos, también se van a quedar, hermanos, de verdad, gente que Dios va a escoger, siervos que va a escoger, cristianos que Dios va a escoger, no lo sabemos quiénes son, que son los 144,000. Hay dos grupos, entiéndalo, usted léalo en su casa, dos grupos que se van a quedar. Espero no ser yo, ni que sea usted, ni el apóstol Marcelo, nadie, pero si Dios quiere y lo manda, amén. Vamos a ser guardados, dice, léalo. Los dos grupos de los 144,000 que se van a quedar a predicar. Por eso, el que lea entienda. Dice, hermanos, oiga esto. Dice que los primeros 144,000 de Israel están en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y dice que son 12,000 de cada tribu, 12,000 de cada tribu, 12,000 de cada tribu, 12,000 de cada 144,000, que no es número literal, no es número literal. Pero ¿por qué menciona que de cada tribu? Porque van a ser judíos de las 12 tribus descendientes que se van a quedar a predicarle a Israel.
para que los judíos lo entiendan, lo acepten. ¿Estamos de acuerdo? Pero los 144,000 del capítulo 14 de Apocalipsis son de todas las naciones. Ahí lo dice, va a escoger pastores, predicadores, mujeres, hombres cristianos, evangélicos, que anuncien, que se queden protegidos, guardados, porque el anticristo ni nadie les va a hacer nada. Van a ser preservados, van a ser guardados, ni el anticristo ni nadie les va a poder hacer nada, que se van a quedar también a predicar, hermanos, a predicar. Eso es sencillo, hermanos, porque el Espíritu Santo y precioso, cuando venga el arrebatamiento, usted lo puede leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice que el Espíritu Santo, cuando la iglesia es arrebatada, la iglesia es bien, el Espíritu Santo como un preparador, Él es el preparador más grande de la novia. El Espíritu Santo fue puesto aquí para preparar a la amada, a la novia, a la prometida del Señor. Cuando ya se vaya a la iglesia en el arrebatamiento, el Espíritu Santo también se va, porque Él es el que preparó a la iglesia. Es la figura de Eliezer, hermanos, con la esposa de Isaac, con Rebeca. Abraham, que representa al Padre Celestial, Abraham representa al Padre Celestial, el siervo Eliezer representa al Espíritu Santo, Isaac representa figura de Cristo y Rebeca es figura de la iglesia. Usted analícelo bien. Abraham mandó al Espíritu Santo a escoger la mujer para su hijo, a preparar a la amada para su hijo, al igual que el Padre envió, hermanos, al Espíritu Santo a prepararle su amada a su hijo Cristo. Por eso no hay problema, el Espíritu Santo se va, la iglesia se va, y a partir del rapto, perdóneme lo que le voy a decir y que no se ofenda a nadie, hay pastores ancianos de 40, de 50 años que dicen que no esperan el rapto antes de la gran tribulación, sino a mitad de la gran tribulación, y que van a pasar a ver al anticristo. No, el Señor reprende esos pensamientos. Romanos 5, hermanos tesalonicenses, dice que no somos puestos para ira. La tribulación no va a empezar antes que la iglesia sea arrebatada. En el instante que la iglesia es arrebatada y el Espíritu Santo se va también allá, en ese instante empieza el periodo de 7 años, la semana 70 de Daniel, de la gran tribulación, y que no vamos a estar usted y yo si somos fieles. Si somos fieles. Usted y yo, si somos fieles, hermano, hermana, que me estás viendo, no vamos a conocer al anticristo. El Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? El anticristo ya está. Le aclaro. El anticristo ya está. Solo que no entra en función ministerial. No entra en función ministerial satánica opuesta, porque hay quien lo detiene, dice 2 de Tesalonicenses 2, que es la iglesia que se va con el Señor y juntamente el Espíritu. Pero el anticristo ya está. Pero no se va a manifestar, hermano, ni se asuste hasta que la iglesia, el remanente, quiero que me entiendan eso, porque a lo mejor el problema de estos siervos, a todos le llaman iglesia. Todos somos iglesia. Y se va a ir toda la iglesia, por eso quizás hay ese error. No toda la iglesia. Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de ahí el Señor va a tomar de su costado, como quien dice, el remanente, los fieles, hermanos, los que se santificaron, y de ahí del cuerpo de Cristo, de la iglesia, va a tomar a su esposa como lo hizo con Adán. Adán, dentro del cuerpo de Adán estaba la esposa, ¿sí o no? Todo el cuerpo, hermanos, era iglesia. De la costilla, de una parte, sacó a la esposa, a la virgen, y después siguió el cuerpo. Es lo mismo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero de ese cuerpo, de una parte, saca la iglesia fiel, la iglesia pura, consagrada, santa, el remanente, el rebusco, y ese lo agarra y lo arrebata. Pero los demás cristianos que fueron borrachos, que fueron adúlteros, cristianos bailadores o que se sienten homosexuales, lesbianas, esos que dicen cristianos se van a quedar a la gran tribulación. Esa iglesia que no fue fiel, para que no haya porque a lo mejor hay ese problema y ese error, se va a quedar lo que dice Apocalipsis 7, a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y Juan dijo, el anciano le dijo, ¿quiénes son estos? Los que vienen de la gran tribulación, de lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Pero por eso hay ese error de que la iglesia sí se va a quedar a la tribulación. Sí es cierto, quizás parte de la iglesia, pero la novia fiel, pura, se va en el arrebatamiento. Espero que quede claro, hermanos, porque uno se emociona por esto, pero el tiempo no nos da para más. Vamos a ir terminando nada más esto. Cristo va a recuperar Edom, no los judíos, y Cristo se los da a ellos, hermanos.
Por eso es que, apunte esto, el tercer templo que se va a construir, el tercer templo va a ser restaurado. ¿Por quién cree? Por el anticristo, haciendo que Israel sea engañado. Hermanos, que Israel engañado apostatará y ellos levantarán el templo físicamente. No sé, los hermanos de Europa que me están viendo y que me verán, no sé si no me dejan mentir. Yo recuerdo hace años, hermano, cuando había este conflicto de guerra de Israel, de todo el problema en Europa, y yo que estuve viviendo en Estados Unidos, decía alguien, no sé si se acuerda esto, esperamos que se levante un líder, que organice el mundo, que ponga paz, que ponga esto, y se dijo mundialmente y salió en las noticias, si es de Dios no nos importa, se recuerda, y si es del diablo tampoco nos importa. Así dijeron gente en las Naciones Unidas, gente de gobiernos que decían, queremos que se levante alguien, sea de Dios o sea del diablo, no nos importa, pero que lo haga. Y aquí les va a pasar esto, engañados, hermanos, y ese templo. Pero el Señor va a permitir que otra vez ese templo sea hollado en el patio de los gentiles. Lo puede ver en Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11. Otra vez van a ser igual engañados. Usted sabe que dice Apocalipsis y dice Daniel y todo, que el anticristo los va a engañar y se va a sentar en el templo a la mitad de la semana, se va a sentar ahora sí y va a decir, ahora sí yo soy Dios y me van a adorar. Es cuando los gentiles, hermanos, van a ver y decir, es cierto, era el anticristo, nos engañó, nos mintió, está profanando el templo, y hasta ahí se van a dar cuenta de su error. Pero 3 años y medio los va a engañar, los va a engatusar, hermano, terriblemente. Usted lo puede leer ahí. Y el anticristo triunfando militarmente. Y el ejército de Israel vencido totalmente. Perdónenme, hermanos israelitas, judíos, que no les gusta oír esto, pero va a ser vencido totalmente por el ejército del anticristo. Y la verdadera guerra final la van a perder. La van a perder los judíos. El ejército será entregado al anticristo. Los militares de Israel vencidos, los religiosos de Israel vencidos, los políticos de Israel vencidos, y el Señor Jesucristo ausente de Jerusalén, hermanos. Y el anticristo, mire, ¿dónde va a entrar el anticristo que dice la Biblia? Por el patio, por el patio. Entonces, es cuando Cristo, ahora sí, hermano, mire, realmente en ese periodo es cuando Cristo ahí va a bajar. Y va a decir qué está pasando con mi pueblo, va a defender a su pueblo. Isaías 63, yo termino, hermanos. Isaías 63, verso del 1 al 3, rápidamente, hermanos, rápidamente, se nos ha ido el tiempo, perdónenme. Isaías 63, pero quiero que quede claro este resumen. Isaías 63, del 1 al 3, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestido rojo? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, y le dicen, ¿por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como el que ha pisado en el lagar. He pisado yo solo el lagar, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira, dice el Señor, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Quién es este que viene de Edom, que lo acabamos de leer? Y dice que trae los vestidos rojos, viene manchado, hermanos. ¿Quién es? ¿Se recuerda la parábola de los que no quisieron que reinara el Señor? Cuando les dice Jesús en Lucas 19, 27. Jesús mismo dijo, Lucas 19, 27. Y también, aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Es una parábola que Jesús les dijo, pero que esa parábola iba a suceder en este tiempo. ¿Usted se imagina a un Cristo así diciendo eso? ¿Un Cristo diciendo eso? ¿Quién es más amoroso que Cristo? No hay más amoroso que Cristo, hermano. Entonces, hermano, el amor, amor, no solo es abrazar y besuquear a medio mundo y aunque estén mal y en pecado, no, allí está, lo estamos viendo. Dice que el Señor viene en la grandeza de su poder, va a venir en esta segunda venida, no de su humildad, no de su humillación. Esa fue su primera venida. Fue en humillación, pero ahora venía en el poder de su grandeza. ¿Por qué tuvo las ropas rojas, que acabamos de ver? ¿Por qué tuvo las ropas rojas? Porque dice que ha pisado el lagar. Dijimos que el lagar es Israel. Y la pregunta es, ¿quién podrá estar en pie en el día de Jehová? ¿Quién va a estar en pie en ese día terrible, hermano? Que dice que, hermanos, solamente los del remanente de la iglesia del Señor.
los que hemos sido arrebatados, los que hemos sido así, vamos a estar con pie con nuestro Dios. Pero hay del mundo, porque dice Joel que es día terrible de tinieblas, hermano. Y Jesús dijo, va a haber gran tribulación, cual nunca la ha visto. Y que usted, iglesia, no se prepare para la gran tribulación. Señor, reprenda eso. Que nos preparemos para el arrebatamiento, para irnos antes de todo esto que va a pasar y lo que viene. Hermanos, Isaías 63:4, Isaías 63:4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Oiga, también, aunque viene eso, también es el año de los redimidos. Por eso, antes los marcados preservados, hermano. Y mire, yo quiero terminar porque ya se me fue el tiempo. Hermanos, Dios le dice a un ángel, usted lo puede leer ahí, mata a todo aquel que no tenga mi marca. Va a haber marcados del anticristo, sí, pero va a haber marcados de Cristo para preservarlos, para ver. Pero le dice, el que no tenga mi marca, mátalo. El Señor sí. Y entonces atraviesa Jerusalén y busca, le dice Dios, sean niños, sean cantores, sean rabinos, sean predicadores, lo que sea, mátalos. Hermano, pero ¿cómo es posible esto? Es lo mismo, todo está en la palabra de Dios, es lo mismo que mandó Moisés, se recuerda. Usted lo ha leído cuando bajó del monte. Éxodo 32, verso 26 al 28. Usted lo ha leído, hermano. No estoy hablando cosas malas. No es lo que dice la Biblia. Bajó y se airó Moisés. Mire, rompió las tablas porque el pueblo estaba desenfrenado, como hoy Israel está en pecado, como hoy Israel está desenfrenado y no reconociendo a su Mesías. Y bajó y se enojó y rompió las tablas. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? Los que estén conmigo, los que estén con Jehová, y creo que eran de Judá, y no, vengan conmigo. Y no les hizo jurar con la espada ahí sobre su muslo. Le dijo, juren por mí que van a matar a sus hermanos, a sus familiares, los que han hecho esto, que están en contra del Señor. Y dice que en aquel día murieron como 3,000 del pueblo por mano de sus propios hermanos. Usted lo ha leído, es antecedentes ahí de Moisés. Pero hoy, todavía es el año agradable para ti, para mí, y para los judíos y para Israel que quieran venir, hermanos, que quieran venir a la definición de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, como el Mesías Hamashiach que ha venido para ti y para mí. Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Isaías 42:3, voy terminando. Dice Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Dice que no quebrará la caña cascada, ni se apagará el pábilo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Para ir terminando. La caña cascada es decir que la va a pisotear. Va a pisotear el Agar, va a pisotear a todo aquel, no solo a Israel, a todo aquel que no ha querido entender, que le va a decir que tuviste tiempo para arrepentirte, tuviste tiempo para reconocer tus faltas, tus pecados y volverte a mí. Pero lo va a pisotear si no lo entendemos. Y el pábilo que humea, ¿qué es el pábilo que humea? Va a decir, te estuve soplando. Usted sabe el pábilo de la vela, te estuve soplando para que ardieras, Hermano, por eso él dice en el Nuevo Testamento, está en el Nuevo Testamento, o frío o caliente, porque a los tibios, óigame, hijo de Dios, hija de Dios, a los tibios los va a vomitar de su boca, Y yo no quiero ser vomitado, hermano. Mejor frío usted, para que el Señor venga y le sople y se caliente y nos calentemos y somos servidos, ardiendo en el Señor para arriba. Y ardientes y calientes para avivar más el fuego y estar con el Señor. Porque a los tibios los va a vomitar, hermano. Yo termino ya. Es un Armagedón raro, ¿verdad? Es un Armagedón que a veces la gente no entiende y que dirá, ¿de dónde saca esto el pastor? De la Biblia. Por eso es el verdadero Armagedón. Le decía, no es el Armagedón que nos cuentan, hermano. No es el Armagedón que nos cuenta. Mire, hermanos, yo termino. Dice que el anticristo, hermanos, caerá con el resplandor de su venida. El anticristo caerá con el resplandor de su venida. Segundo de Tesalonicenses, segunda carta de Pablo, Tesalonicenses 2, 8 y 9, capítulo 2, verso 8 y 9, segunda de Tesalonicenses, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermano, escucha esto bien. No lo va a matar ahí, el Señor, no lo va a matar ahí, ni deja que se muera. ¿Por qué, pastor? Porque lo dice la Biblia. Será hasta después, dice, ¿verdad? Apocalipsis 20, hasta después, para echarlo, dice que lo va a echar al lago de fuego y azufre vivo, juntamente con el diablo y el falso profeta. Sí lo viene a matar, pero no ahí, porque dice Tesalonicenses, sino que lo deja, hermanos, para echarlo después vivo al anticristo, al falso profeta, al diablo, al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y entonces sale todo el pueblo, sale el remanente, sale David, salen los que Dios va a defender ahí en Jerusalén, y ahora sí será la gran victoria en Armagedón, no de Israel, de Dios, del Mesías, Hamasías, para ahí, hermano. Oiga. Zacarías 12, 9 y 10, Zacarías 12, 9 y 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones, vea qué hermosa promesa, a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, perdón. Y ahí va a venir el Señor. Y quizás le van a preguntar, ¿verdad? Cuando lo vean ahí. Tú eres el Mesías, tú eres Yeshua Hamasías, ¿y por qué vienes herido si eres el Mesías? Me preguntarán. Y la respuesta es Apocalipsis 1:7, porque ustedes me hirieron en la cruz. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Pero si ustedes lo hicieron, pero aquí vengo con amor Israel, aquí vengo con amor Jerusalén, aquí está su Yeshua Hamasías, hermanos, y que lo reconozcan. Esta guerra que está pasando, no se asuste, pasará, hermanos, y quizás vendrá otra, yo no lo sé, hasta llegar al Armagedón. Pero viene lo peor para Israel. Oremos por Israel, amamos a Israel, Dios bendiga a Israel. Yo quisiera casarme, hermanos, cuando yo me llegue a casar, simplemente que me case, irme a casar a Israel, a Tierra Santa, ojalá me gustaría irme a casar, que Dios me permitiera, ahora que termine todo lo de la guerra, amén. Pero viene lo peor para Israel en la gran tribulación. Hay una esperanza para Israel y para todos. Lucas 13:35 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, Yeshua Hamasías. Que lo reconozcan como su libertador, su verdadero libertador, el Yeshua Hamasías. Dios les bendiga. Le voy a pedir que ahí donde está, cierre sus ojos. Hablar de escatología, de estos temas tan tremendos, es algo difícil. Pero con la guianza y la revelación del Espíritu Santo, que los ilumine, que los ilustre, no son herejías lo que decimos, hermanos. Es palabra de Dios revelada, es palabra que está ahí y que Dios nos da esa luz para compartir las verdades y que todos los alumnos de este hermoso ministerio Unicristo podamos aprender algo nuevo conforme a la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Padre, te doy muchas gracias por este privilegio que me da tu siervo, apóstol Marcelo, su esposa. Bendice este ministerio, bendícelos, multiplícales en grande manera esto. Y todo aquel que nos está viendo, todo aquel que nos está escuchando, que puedan tener la confianza, que caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, pero si confiamos en el Yeshua Hamasías, en el Señor, nada nos pasará a nosotros. Guarda, Señor, oramos por Israel, que puedan abrir los ojos. Oramos por Israel, Señor, que reconozcan a su Yeshua Hamasías, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo. Ayúdanos a nosotros como iglesia a serte fiel, Señor. Vienes como ladrón en la noche para Israel. Vienes como ladrón en la noche para el mundo, pero no para nosotros. Los cristianos estamos esperando a Yeshua Hamasías, que venga en el arrebatamiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué buena enseñanza, bien preparada, con textos bíblicos como nos gusta a nosotros, para Amén. poder estar estudiando y escudriñando, ¿no? Porque hoy estamos viendo y escuchando mucha palabra,
inclusive estas cosas que se hacen muy lindas, muy elaboradas, con los barcos de guerra, ya estamos en el Armagedón y la gente tiene miedo. La gente me llama a mí y me dice, pastor, ya viene la tribulación, ya viene el arrebatamiento, ya. Calma, le digo, calma, vamos a hacer un estudio con el doctor Oscar. Que no cunda el pánico. Ahora, usted estuvo hablando, ¿no?, de que el río Éufrates se está secando, ¿no? Y de paso, mientras yo hago la pregunta, a los hermanos que estuvieron con nosotros, que quieran hacer una pregunta, también les vamos a dar la oportunidad para responder, ¿no? Entonces, yo vi una foto, ¿no?, sobre la Omega, ¿no? Jesús en Apocalipsis, yo soy el Alfa y el Omega, ¿no? Y hay una foto de satélite sobre el río Éufrates que se está secando y parece que tiene como una omega, ¿no?, de principio, ¿no? Entonces, son señales que estamos cerca, pero ¿cuán cerca? 10 años para Dios es unas horas, ¿no? Entonces, para nosotros son 10 años, ¿cuánto tiempo, no? Pero a veces, como usted dice, hay que analizar, ¿no? Hay una agenda que hay unos planes, usted lo puede ir y buscar y chequear cuáles los planes de la agenda, ¿no?, que hay de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces también encontramos que es para el 2030, ¿verdad?, que se tiene que llevar a cabo. Entonces, ¿cuánto falta para el 2030? Estamos terminando, faltan 7 años, ¿no? Entonces, podemos creer o tomar una referencia, ¿no? También, si leemos en el libro de Gálatas, nos habla acerca de Abraham, ¿no?, que nos habla acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero cuando vino el cumplimiento de la promesa con Moisés, pasaron 430 años. Y ahora dijo Dios, después de 2 días te daré vida. Son 2000 años, porque dice que un día para Dios son como 1000 años, entonces 2 días son 2000 años. Y también tenemos la agenda, que es el 2030. Casualmente, Dios cumplió a Abraham la promesa a los 430 años. ¿Será que ahí va a venir el comienzo de la tribulación? Falta poco, la gente no se prepara, la gente está como la iglesia como adormecida. Es todo, la escatología es no para decir, esto es herejía y lo desecho. No, es para analizarlo y no para tomarlo como literal, como usted dijo, sino para analizarlo. Análisis está en un proceso de estudio, ¿no? Por eso que está uno analizando, puede ser, no puede ser. ¿Qué me podría decir sobre esto? Gracias. 2 cosas, amados siervos, para los que nos escuchan. Lo primero es que nunca el Señor fechó con fechas. Que eso nos quede claro. No hay fechas que el Señor. Hay gente que se ha levantado en el internet y que el Señor viene en el 2028. Hay un doctor ahí en teología, ¿verdad?, que él dice que en el 2028, pero no. Otros que en el 2030, otros que esto. No. El Señor nunca en su palabra nos dejó, ¿verdad?, fechó con fechas. Siempre fechó con acontecimientos. Eso es lo importante, porque mucha gente dirá, no, pues de aquí al 2030, pues mientras me voy a pecar, me voy a disfrutar la vida, en el mar la vida es más sabrosa y todo. No. Es lo que la gente dice. Pero hay 2 errores grandes. El primer error grande es que nuestra fecha no es la fecha de Israel. En Israel están cumpliendo el año 5000 y pico, algo así. Nosotros estamos apenas en el 2023. Para empezar, ahí estamos cerrando. De que si en esta fecha, no, porque el calendario va adelantado a nosotros, o sea, y no se puede fechar con fechas, pero sí por acontecimientos. Hay una pregunta ahorita que yo haría que me surgió. ¿Qué viene ahorita en estos tiempos de este año? ¿Qué es lo que viene lo próximo? Ya pasó la fiesta del Halloween, ya pasó la fiesta de esto, lo otro, y ahorita ¿qué estamos esperando? Que venga la fiesta de diciembre. Pero, hermanos, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que ya viene diciembre? ¿Qué dice la gente? Es que hace mucho frío, es que ya están poniendo los arbolitos de Navidad. O sea, hay cosas que están viendo, hablando de una manera literal.
De la misma manera nosotros, ¿cómo nos podemos dar cuenta que Dios viene, verdad, que manda a Cristo antes? Por los acontecimientos que están en su palabra. Como decía el apóstol Marcelo, hay una línea escatológica y hay una línea profética. Son esas dos cosas, línea escatológica y línea profética. Cuando veas que pasa esto, dice el Señor, dijo, ¿verdad? Cuando vea que sucede esto en Jerusalén, cuando vea que esto, levanten su cabeza, erguir su cabeza, porque vuestra redención está más cerca que del día en que creímos. Yo personalmente, y estamos ante las redes sociales, yo personalmente puedo creer que falta muy poco tiempo para el arrebatamiento, de verdad. Quizás podría decir para mí, decir exageradamente 5 años que venga el arrebatamiento, para mí es mucho, es decir, mucho. El arrebatamiento puede ser antes. El Señor dijo, ¿verdad?, que no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos los acontecimientos. Hay algo dentro del cristiano que se les ha olvidado, que se llama Espíritu Santo, que es Dios. Espíritu Santo es Dios y dice que Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, y no como dice la gente, algunos cristianos, que el Señor vendrá como ladrón en la noche y que no sabemos y que no. Si el ladrón te avisa, oye, voy a llegar el 30 de noviembre, ya no sería un ladrón, ¿verdad? Ya no sería ladrón. Pero si tú no sabes cuándo va a venir, te va a caer el ladrón y va a saquear tu casa y no supiste ni cómo y te va a dejar en la ruina. Pero nosotros no. El Espíritu Santo nos hace sentir de que Cristo viene pronto, de que ya el Espíritu Santo que está clamando en nosotros sabe que Cristo viene pronto, que sí lo estamos preparando nosotros. Para nosotros no viene como ladrón en la noche. Para el mundo sí. Para los judíos israelitas también, pero para nosotros no. No podemos decir fecha, hermanos, pero sí acontecimientos que ya están próximos, conforme a la línea escatológica y a la línea profética, todo lo que está pasando. Con esos acontecimientos podemos decir, es cierto, el Señor ya viene más pronto de lo que la gente dice que en el 2028, que en el 2030, no. Los acontecimientos anuncian que viene más pronto de lo que podemos creer. Amén. Y esto es escatología bíblica. Lo que estamos haciendo es traer como las vírgenes prudentes, con aceite, estudiar, escudriñar, prepararnos. Hay personas que no le interesan estudiar la Biblia, pero nosotros estamos aquí para que aquellos que quieren estudiar y no tienen la oportunidad de ir a un seminario, usted puede hacer a través de nuestro canal los estudios bíblicos. Por eso no se pierda ninguno de los estudios del doctor Oscar que tenemos en el canal. Dios los bendiga a todos. Gracias, doctor Oscar, por estar aquí. Inscríbase en el canal y comparta estos videos. Dios los bendiga ricamente y los esperamos más adelante. Todos los días tenemos estudios bíblicos. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Saludos a todos los que se conectan. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.